En este vídeo vamos a explicar el verdadero significado de la runa Agalaz y el secreto para activar su poder. Hay una fuerza dormida dentro de ti que puede despertarse bajo el influjo de la tormenta. La runa Gal no es solo un símbolo, es una puerta que conecta tu espíritu con el caos primigenio y precede a toda transformación verdadera. Permanece atento hasta el final porque vamos a revelar claves que tienes que comprender a un nivel espiritual. Un viaje en el que puedes descubrir el significado oculto de Agalaz, más allá de lo racional y mundano, que desate tu memoria de sangre para usar el poder de Agal y romper estructuras internas, liberándote de lo que no te pertenece. Pero ten cuidado, no todos están preparados para manifestar esta runa. Quédate conmigo hasta el final, porque esta runa te hablará simbólicamente y te va a poner a prueba. Dentro intro y comenzamos. Comencemos. Runa Agal. Conoce a la serpiente y serás libre en el origen. Agal, el cerebro del todo, el incluir granizo, el destruir. Una séptima conozco si veo un fuego alzarse alrededor de los albergues de los hombres. Por muy salvaje que arda, yo lo apaciguaré con suavizantes canciones mágicas. Agal, la conciencia introspectiva. La conciencia de llevar al propio Dios y todas las cualidades dentro de uno produce una gran confianza en el poder del propio espíritu personal, el cual es un poder mágico, con un poder que yace en todas las personas y un poder que puede persuadir a un espíritu fuerte a crecer en él sin duda alguna, como lo fue Wotan. La runa del granizo, Agal, es una de las más importantes en magia rúnica. Esta contiene a las demás runas. Agal es la contraparte esotérica del fuego prometeico, pero en vez de fuego es hielo lo que cae desde el cielo, el mundo de los dioses a la tierra, el mundo del hombre. Esta es una fuerza que puede causar gran destrucción, pero también contiene gran conocimiento. La palabra nórdica Hale originalmente significó piedra o cristal. La palabra cristal está tomada del griego, donde su contraparte significa aquello que se congeló. Se creía que cristales, diamantes y gemas eran piezas que habían caído del cielo cristalino, la octava esfera divina y celestial que puede ser encontrada más allá de las 7 esferas planetarias. En el futark escandinavo, la forma de la runa ilustra la conexión al granizo. Esta forma puede ser fácilmente usada como un sigilo para una piedra de granizo. Los brazos están conectados por una línea que está rodeada por un círculo. Este símbolo revela la forma cristalina de la runa, y en esta forma todas las otras runas pueden ser encontradas. En una forma extendida, esta tiene 8 brazos, los cuales revelan su posición en el Uttark. El número 8 está conectado a la palabra Aet. Agal es la runa madre, que contiene de manera inmanente el potencial de todas las otras. Como la octava en el Uttark, esta da nacimiento a los Aets de 8 runas cada uno. Agal está relacionada a Hel y al reino del frío. Agal, la semilla del conocimiento, la sabiduría a través de la destrucción.
Agal contiene los secretos de las runas y por lo tanto de la vida. Estas son reveladas cuando uno confronta la muerte y destrucción. Al confrontar aquello que cada uno preferiría no ver, uno alcanzará lo esencial en la vida. Se aprende cómo hacer las elecciones correctas cuando se usa la muerte como una consejera. Al observar la destrucción traída por la runa del granizo, Agal revela que el agua de la vida puede ser encontrada dentro de esta. Nos daremos cuenta que no necesitamos temer a lo inevitable. Preferiremos verlo como una fuente de sabiduría, fuerza y de alegría. Agal es la semilla de las posibilidades. Aconseja buscar lo esencial en la vida, no a tomar decisiones mezquinas por pereza, pero a ver todo en una más amplia perspectiva, aunque parezca difícil al principio. Agal es la runa de la diosa oscura Hel, y a través de su sabiduría uno puede ver cualquier cosa como un todo unido. Agal, esta runa es principal en la iniciación. Representa la semilla de todas las runas. Estas son potencialidades congeladas en el interior de Agal. A través del mago, las runas pueden ser traídas a la realidad. Agal concluye el primer Aed de Lutark y se corresponde con la puerta a Hel. Simboliza el primer encuentro con la diosa oscura Hel. Sin embargo, el animal hombre estaba destinado a obtener evolutivamente un alto grado de conocimiento sobre la obra del Creador, conocimiento que se resumía en el signo de la serpiente. Con otras palabras, la serpiente representaba el más alto conocimiento para el animal hombre. Luego de protagonizar el misterio de la caída, el espíritu vino a quedar incorporado al animal hombre, prisionero de la materia, y surgió la necesidad de su liberación. Los dioses liberadores, que en esto se mostraron tan terribles como el maldito dios creador cautivador de los espíritus, solo atendían, como se dijo, a quienes disponían de voluntad de regresar al origen y exhibían orientación hacia el origen. A esos espíritus valientes, los dioses decían: has perdido el origen y eres prisionero de la serpiente. Con el signo del origen, comprende a la serpiente y serás nuevamente libre en el origen. Así pues, la sabiduría consistía en comprender a la serpiente con el signo del origen. De aquí la importancia del legado que los atlantes blancos concedían por el pacto de sangre, la sangre pura, sangre de los dioses, y la piedra de Venus, en cuya concavidad se observaba el signo del origen. Esa herencia, sin duda alguna, podía salvar al espíritu si con el signo del origen se comprendía a la serpiente, tal como ordenaban los dioses. Quien comprendiese el alfabeto de 16 runas, comprendería la lengua de los pájaros. Quien comprendiese la lengua de los pájaros, comprendería el signo del origen. Quien comprendiese el signo del origen, comprendería a la serpiente. Y quien comprendiese a la serpiente, con el signo del origen, podría ser libre en el origen. Fragmento de la novela Misterio de Belicena Vilca. Hoy decimos: conoce a la serpiente y serás libre en el origen. Posición corporal. Una manera muy usada de representar corporalmente a Agal es realizar de manera rápida y consecutiva las posturas de las runas Is, Not y Eje. A continuación se hace el estada de la cruz. Ambos brazos se extienden hacia los lados formando una línea recta. Las palmas de las manos pueden mirar hacia adelante o hacia abajo. Finalmente hacemos también de manera rápida y consecutiva las posturas de Man, Tir e Is. Posición con las manos.
Ambas manos a la altura del pecho se juntan contraponiendo sus palmas. Los dedos índice y meñique se mantienen erguidos representando el eje vertical Isa. El dedo medio de cada mano se inclina hacia adelante y arriba en un ángulo aproximado de 45 grados. Funciones mágicas. Confrontar sin temor el paso a la muerte del alma. Buscar al propio Dios dentro de nuestro interior. Generar la destrucción necesaria para el renacimiento mediante la transformación. Nosotros somos la runa. En mi interior escucho un canto de nostalgia y recuerdo ser un Dios. La unidad original que se rompió en pedazos vuelve a ser plenitud en la fuente del Graal. A pesar de escuchar las advertencias de ella, atraídos por las hijas de los hombres, 8 linajes eternos descendieron a este teatro a interpretar un papel infernal en medio de una tragicomedia. Se desgarraron y desprendieron de su centro, perdieron la certeza de ser el vacío y la potencialidad de ser todo. En el instante del descenso a la materia, la runa Agal pasó paulatinamente de ser una esfera infinita a plasmarse y quedar atrapada en un cubo tridimensional. Manifestamos Agal cuando hemos sumado la unidad interna perdida, reintegrando en sí mismo todos los pedazos o piezas del infinito que se encuentran reflejados y dispersos. Es todo y nada al mismo tiempo, todos los arquetipos y ninguno, más allá en un vacío de plenitud, de voluntad absoluta. En mi interior escucho un canto de nostalgia y recuerdo ser un Dios. Esta es la runa Agal, referida al hexágono cubo. Nos remite y hace recordar el momento del descenso del espíritu en el mundo material. El centro es el punto de contacto entre lo increado y lo creado. Nos puede servir como vértice por medio del cual se construye un puente desde lo finito a lo infinito. Este punto central forma también el cubo. En esta figura se puede ver el cubo y se puede ver la runa Agal. Una curiosidad y paradoja de la runa Agal es que se forma por la unión de runas con significados contrapuestos. Vemos Agal en la estructura de los cristales de cuarzo y en el agua petrificada que corresponde al hielo y a la nieve. En este símbolo de Agal se encuentran todas las runas que son reflejo de lo increado en lo creado y que conectan ambas realidades por medio de sus vértices y ángulos. Hexágono Agal en reproducción y expansión continua, de forma similar a la caída de la lluvia de un granizo. Y luego algunos signos rúnicos que su forma deriva del hexágono Agal. Todas las runas se derivan del hexágono Agal. A veces el poder no destruye, transforma, y esa es la verdadera magia de Agalaz. ¿Qué parte del mensaje de este vídeo sentiste más clara o poderosa para ti? Me encantaría leerte en comentarios. Si te ha gustado el contenido, suscríbete al canal y activa la campana eligiendo todas las notificaciones, porque si no, no sabrás cuándo se publica el próximo vídeo. Dale me gusta si este tema ha resonado contigo, así me ayudas a que este contenido llegue a muchas personas como tú. Y recuerda que los miembros del canal pueden acceder a los vídeos con bastante antelación. Te dejo aquí arriba en el vídeo y también abajo en la cajita de descripción el enlace a la lista completa de la serie Runas de Wotan, Sabiduría para despertar el espíritu.